Hoy es un día de alabanza, conocer más al Padre a través de su palabra, así que vamos a entonar este canto de amor a nuestro Señor, diciéndole: Señor, tú eres más que suficiente en mi vida. Y este canto así se llama, Jesucristo basta. Así que tú y yo vamos a entonar este canto a nuestro Señor, a decirle: Señor, tú eres más que suficiente en mi vida. Te adoramos, Padre. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia Él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor y con brazos abiertos Él me recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia Él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él.
Amén. Hay descanso en nuestro Señor, Él es más que suficiente. Y vamos a preparar nuestros corazones para la palabra que hoy tiene preparado para nosotros el Señor a través de la vida del pastor Juan Guzmán. Así que bueno, vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra. Amén. Amén. Vamos a Isaías 55. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 55. Padre, te damos gracias en esta mañana porque este es el día que tú has hecho y nos gozamos y nos alegramos en tu presencia, Señor, en alabarte y en adorarte y en escudriñar tu palabra para que tú nos hables. Te pedimos, Señor, que la buena semilla de tu palabra sea sembrada en nuestros corazones para edificación y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 55, este tema se titula Las misericordias firmes a David. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aquí nos está haciendo la invitación el Señor de venir a escucharlo a Él, a oír su palabra. La Biblia es esa agua purificadora que nos lava y que nos limpia. Entonces comienza diciendo: a todos los que tengan sed, a todos los sedientos, vengan a las aguas. Y no necesitan traer dinero porque es un agua que da gratuitamente. Por eso dice: y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? O sea, que el tiempo que tenemos y todo ese esfuerzo que hacemos muchas veces por algo que ni siquiera va a saciar nuestra alma, y eso es lo que está aquí a manera de una pregunta retórica. Dice el Señor: ¿por qué gastas tu tiempo y dinero en lo que no es pan? Y sabemos que el pan es un símbolo de la palabra, o la palabra de Dios es un símbolo del pan. Dice: vuestro trabajo en lo que no sacia, oídme atentamente y comed del bien. ¿Cómo comemos de Él? O como dijo Jesús: comed mi carne y beber mi sangre, ¿no? ¿Qué es eso? Oírlo atentamente, poner atención a lo que dice su palabra. Por eso dice: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Es un alimento para nuestro interior. Por eso también dice vino y leche. Obviamente el vino es símbolo de la sangre de Jesús. Amén. Versículo 3, nuevamente dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces está diciendo: óiganme atentamente
inclinen su oído, pongan atención a mis palabras. Eso es lo que está diciendo el Señor. Versículo 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Amén. Entonces, dice que a David lo dio por maestro, por testigo a los pueblos. Es decir, podemos aprender de la vida del rey David. Si escudriñamos de cerca, si observamos su vida, si conocemos su historia, él puede ser en un sentido como un maestro que Dios nos dejó, ¿no? Por eso dice, lo di por maestro, por testigo a los pueblos, a las naciones. Ahora, ¿cuáles son las misericordias firmes a David? Pues el pacto davídico, que Dios le prometió un rey eterno en el trono de su descendencia, que se cumple en Cristo, ¿no? Que de su linaje, del rey David, vendría un trono eterno. Y como Dios es fiel, Dios lo cumplió, porque ciertamente David y Salomón y Roboam, etcétera, pues no fueron impecables todo el tiempo o perfectos, sino que tuvieron errores, fallas, pero por la fidelidad de Dios, Él ha cumplido este pacto que hizo a David, que de su descendencia vendría un rey eterno, que es Cristo. Amén. Esto, para los que están apuntando, está en 2 de Samuel 7, del 12 al 16, ahí le da Dios este pacto eterno a David. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aquí dice el Señor que hay un tiempo en el que podemos buscar a Dios. Dice, mientras pueda ser hallado. Y llamarle en tanto que está cercano. Por eso dice también la Escritura, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando oímos la voz de Dios, es el momento de ponerle atención y de acercarnos a Él. Nos puede hablar en la semana, nos puede hablar a través de un sueño, todo siempre conforme a su palabra, pero si oímos su voz, es poner atención y quitarnos las distracciones, porque mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, aquí vemos en Isaías que está predicando el arrepentimiento. Dice, acérquense a Dios mientras pueda ser hallado, dejen los caminos impíos, los pensamientos impíos, vuélvanse a Dios y Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Mientras hay vida, hay esperanza, y mientras nos acerquemos a Dios y con sinceridad del corazón nos arrepintamos y le pidamos perdón, dice que Él será amplio en perdonar. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta palabra la sabemos muchos hasta de memoria, que sus caminos son más altos que los nuestros, y es cierto. Pero el contexto correcto de esta palabra es que sus pensamientos son más altos y sus caminos son más altos que los nuestros para perdonar. O sea, alguien nos hace algo y en lo natural, el que me la hace me la paga, ¿no? Así, por naturaleza humana tenemos eso.
o yo no veo quién me la hizo, sino quién me la paga, etcétera, etcétera. Y ya cuando venimos al Señor comenzamos a perdonar y todo, pero nos cuesta mucho. A lo mejor decidimos perdonar, pero luego es un proceso que nos va a llevar meses en realmente perdonar, ¿no? Entonces, cuando vemos a alguien que es muy, muy malo y que Dios le extiende su misericordia y lo perdona, ahí es cuando este texto entra en su contexto completo y correcto, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos más que los nuestros para perdonar, porque ese es el contexto de Isaías 55. Vengan a mí, arrepiéntanse y yo seré amplio en perdonar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces de repente vemos gente que se aleja del Señor o se enfría y anda en sus caminos y Dios les sigue mostrando mucha misericordia y mucha bondad. Pues qué bueno, porque así es Dios, ¿no? Él es amplio en perdonar y sus caminos son mucho más altos que los nuestros y sus pensamientos para perdonar, para tener misericordia. Amén. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y esta es una promesa que dice el Señor, que su palabra no regresará vacía. Es como una semilla que Él siembra y va a dar fruto porque es su palabra. Y así hemos escuchado testimonios de gente que tal vez de niño recibió la semilla en su corazón de la palabra, luego en la adolescencia, en la juventud, pues anduvo en sus caminos, se alejó de Dios, pero llega una temporada en su vida adulta donde regresa al camino porque la palabra de Dios no va a volver vacía, sino que hará todo aquello para que le envíe, dice el Señor. Entonces no nos cansemos de sembrar la semilla, de compartirle a las personas, inclusive desde niños, niñas, pequeños, que oigan la palabra, que la escuchen, porque tarde o temprano va a dar fruto. Versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Dios tiene el poder de transformar el desierto en un lugar donde fluya y corra el agua, ¿no? El agua en vino, el vino en agua. O sea, si hay una persona que es dada al vino, un alcohólico, Dios lo puede transformar a ser una persona que ya no sea alcohólico, ¿no? Porque puede transformar el agua en vino o el vino en agua, o como dice aquí, ¿no? Que en lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Entonces vemos que 750 años antes de Cristo, ya Isaías hablaba del arrepentimiento, y habla de que el ejemplo de David sería para las naciones, para los pueblos, o sea, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. ¿En qué aprendemos de la vida de David? Que fue un varón conforme al corazón de Jehová, porque era misericordioso. Él tuvo misericordia, por ejemplo, de Mefiboset, el nieto del rey Saúl, el hijo de Jonatán, y lo sienta a la mesa del rey, porque tiene misericordia David. No fue como los reyes del mundo que acababan con la descendencia del otro rey, ¿no?
pero él había hecho un pacto con Jonatán, e incluso Saúl le pide por ahí que no borre su nombre, etc. Y vemos que David tiene misericordia de Mefiboset. Entonces podemos aprender de que era humilde, se comportaba prudentemente, etcétera, etcétera. La parte buena que nos puede enseñar David, pues aprendámosla, porque dice aquí que lo dio por maestro a los pueblos y a las naciones. Amén. Bueno, este pasaje lo retoma el apóstol Pablo cuando predica en Antioquía. Vamos a Hechos 13 y vamos a ver cómo hace referencia Pablo. Está en Antioquía con Bernabé y en su predicación se refiere a Isaías 55. Vamos a Hechos 13, 26. Hechos capítulo 13, versículo 26. Aquí son Pablo y Bernabé en Antioquía. Y dice así: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros los que está dicho en los profetas, y sigue predicando Pablo. Pero vemos que para su predicación usa el Salmo 2, usa el Salmo 16, Salmo de David, y usa Isaías 55. Amén. Y la resurrección de Jesús es la garantía de que esas misericordias prometidas a David son eternas y seguras, porque Jesús resucitó. Como dice aquí, ciertamente David durmió con sus padres, fue sepultado, vio corrupción en un sentido, ¿no? Pero Cristo no, porque resucitó. Entonces, cuando David escribe el Salmo 16, está apuntando a la resurrección de Jesús. Y cuando Isaías habla de las misericordias firmes a David, también está diciendo que de la descendencia de David vendría el Mesías. Y luego Pablo dice, el hecho de que Jesús resucitara, esa es la garantía del pacto que le dio a David. Amén.
Y ambos, tanto Isaías como Pablo, están predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Como Juan el Bautista, enderezad el camino al Señor, preparad el camino. Entonces, pues cada día está más cerca la venida del Señor, cada día está más cerca el día en que seremos llamados a su presencia, ya sea en lo individual o colectivo, pero el Señor, vemos que Antiguo y Nuevo Testamento habla de el arrepentimiento, de acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros. Y vemos como lo dice Isaías 55, comienza diciendo: a los sedientos vengan a las aguas, y no necesitan dinero, es gratuitamente. Como también Jesús le dijo a la samaritana: el que beba de esa agua volverá a tener sed, el agua del pozo en lo natural, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Por eso cantábamos ahorita: Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed, Jesucristo basta. Y Él nos lo da gratuitamente. Vamos a ver Apocalipsis 21:6. Muchos quieren saber que los últimos tiempos y la escatología y qué va a pasar con el fin del mundo. Pues Apocalipsis 21, que es casi al final del libro, en el versículo 6, dice así: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es gratuita. Todos los días podemos venir a su presencia, alzar nuestras manos, orar a Él, y eso es gratis. No hay que pagar nada. Además, por la gracia de Dios, aquí en México tenemos la libertad de poder comprar una Biblia o regalarla o que nos la regalen, y hasta podemos tener versiones, la nueva versión internacional, la Reina Valera, la de Jerusalén. No hay pretexto, tenemos gratuitamente el agua de la vida. Aquí está. Y Apocalipsis 22:17, que es ahí el último capítulo de la Biblia, dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera, etcétera, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero debemos de estar plantados junto a las corrientes de las aguas, que es su presencia, la palabra, y entonces esas corrientes de aguas que estén fluyendo en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cuáles son esas corrientes de aguas? Pues los salmos, el evangelio, las cartas de Pablo, el Génesis, estar meditando de día y de noche, y que la palabra de Dios more en abundancia dentro de nosotros, y entonces podremos dar fruto y que sea como ese árbol plantado, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Pero si el árbol no está plantado en las corrientes de las aguas, pues va a estar todo seco, y cómo va a dar fruto, ¿no? Sus hojas se le van a caer, etc. Entonces, esto lo dice Isaías, lo dice Apocalipsis, y en Juan 7, cuando es el último Sukkot, 6 meses antes de ir a la cruz, Jesús sube a la fiesta del Sukkot, y en Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, 6 meses antes de la cruz, Jesús está diciendo en el Sucot, el que tenga sed venga a mí y beba, pero está profetizando que después de él resucitar y 40 días después lo iban a ver resucitado, luego asciende al cielo y unos 10 días más, que es Pentecostés, vendría el Espíritu Santo y entonces ahora sí, todos los que creyeran en él y le recibieran, de su interior correrían ríos de agua viva. Amén. Entonces, pues ciertamente lo que dice Isaías acerca de David apunta a Cristo, que Él es las misericordias firmes a David, y Jesús, al igual que lo dijo Isaías, dice, vengan a mí. Ahora Isaías no dice vengan a mí, está hablando de parte del Señor, que vengan a las aguas, etc. Pero ya Jesucristo dice, vengan a mí y beban, como también le dijo a la samaritana, ¿no? El agua que yo te daré. Igual la samaritana, que no era judía, que era incluso enemiga, ni se hablaban judíos y samaritanos, y a ella le dice esto, que el agua que él le daría sería una fuente que salte para vida eterna, etc. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que seamos maduros, perfectos, preparados para toda buena obra. Podemos meditar en la vida de David, podemos leer el Evangelio, los Salmos, y es gratuitamente. Gracias a Dios. Amén. Amén. Bueno, ¿qué cosas dijo Jesús? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué significa que Él sea el camino? O sea, que la forma correcta pues es hacer lo que Él hizo, es que sigamos sus pasos. Y pues Él trae un mensaje, todos lo sabemos, hasta los ateos por cultura general, que trajo un mensaje revolucionario. Vamos a ver rápidamente en Lucas 6 qué cosas predicaba Jesús o enseñaba a sus discípulos, a sus seguidores. En Lucas 6:26 al 36 dice así: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Aquí dice Jesús que oremos por los que nos calumnian. Versículo 29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
Aquí dice que nuestro Padre Celestial es bueno y benigno con los ingratos, con aquellos que nunca le agradecen a Dios, pero Dios sigue siendo bueno y sigue siendo bueno y hace que el sol salga sobre justos e injustos y cae la lluvia sobre buenos y malos. Y entonces Jesús nos dice, aprendan esto para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es muy difícil que Dios nos ayude y la única forma es estando pegados a Él, a su presencia, a su palabra, en comunión con Él, oyendo su voz. Por eso dicen Hechos de los Apóstoles que a Pedro y a Juan les reconocían que habían estado con Jesús, porque ya su forma de hablar, de comportarse, era notorio para el sumo sacerdote y los del Sanedrín, etcétera, que habían estado con Jesús. Y vemos aquí que Jesús dice, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tenéis? 3 veces lo dice. O sea, si yo digo, ay, esta persona me cae bien porque habla bien de mí, pues me cae bien, ¿no? Pero este no me cae tan bien porque no ha hablado bien de mí o ha hablado mal de mí, ¿no? Así es nuestra naturaleza humana. Pero Jesús dice, si saludan solo a los que los saludan, si les prestan solo a aquellos de quienes esperan recibir, o hasta les van a cobrar intereses, pues qué mérito tienen. Préstenle al que no les puede devolver. Háganle bien al que les hizo mal o al que no les va a poder regresar el favor. Y entonces su galardón vendrá del cielo. Amén. Y ya por último vemos que Jesús dice que Él vino a servir. En Marcos 10:42 Marcos 10, versículo 42 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. O sea, en la iglesia, entre cristianos, no debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y no solo son palabras bonitas que Jesús dijo, sino que Él lo vivió y puso el ejemplo. Es más, en la última cena, hasta a Judas le lava los pies. Y sabía que lo iba a traicionar. Pero Jesús dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y no solo eso, obviamente. Le lava los pies a los 12, que eso es algo que hacía el siervo más bajo. El último de los esclavos era el que les lavaba los pies a los señores que venían llegando o a los invitados, ¿no? Entonces, por eso cuando Jesús comienza, se para de cenar, toma agua en un lebrillo para lavarle los pies, Pedro dice, no. Pedro le dice, a mí no me vas a lavar los pies, o sea, ¿cómo crees, Señor? Tú eres el Señor, ¿no? Y ya Jesús le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, etc. Entonces Jesús les da el ejemplo de servir. Voy a leerlo rápidamente en Juan 13, que es en la última cena. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús amó a Pedro, a Juan, a Jacobo y hasta a Judas hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado
todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, o sea, a secarlos con la toalla, ¿no? Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ya quería que le diera un baño completo, ¿no? Versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Aunque no todos. Yo creo que ahí volteó a ver a Judas, ¿no? Pero dice el versículo 11: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces vemos que Jesús, que es el camino, nos pone el ejemplo y nos dice: amen a sus enemigos, oren por los que los calumnian, y con esa humildad, porque Él se hizo siervo, viene y nos lava los pies. Entonces nos pone ejemplo, pero es algo muy difícil en nuestra humanidad, aún conociendo la doctrina de Cristo y su palabra. La única forma es que Él lo haga a través de nosotros, y para eso es estar bebiendo de las aguas tarde y mañana y al mediodía, lo más que podamos estarnos llenando de su palabra, buscando su presencia en oración, etc. Y solo así podrá estar fluyendo a través de nosotros su Espíritu, y que haya ese fruto del Espíritu, porque el fruto es del Espíritu. Y por eso es que la invitación es a estar conectados a su palabra, porque a los hombres ciertamente es: al que roba, pues que ya no robe; al que dice mentiras, que ya no las diga; el que adultera, no lo haga más, etc. Pero como vimos, la ley por sí misma no logra nada, solo Cristo cumplió la ley. Entonces por eso es Cristo en nosotros actuando, y para eso pues tenemos que estar en comunión con Él. Vamos a terminar con Filipenses 2. Versículo 3 en adelante dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos dejaste ejemplo, y no solo el ejemplo de aquellos hombres de Dios como Abraham, Jacob, David, Noé, sino que tú mismo, Señor, te hiciste carne y habitaste entre nosotros y vimos tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por eso declaramos y reconocemos que tú eres digno de toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Una vez más aprovechamos este momento para pedirte perdón por nuestros pecados. Reconocemos que la falla está en nosotros, que como ovejas nos hemos descarriado, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a volver al redil, a volver en aquellas áreas donde necesitamos volver, Señor, a tu presencia, a la comunión, a tu palabra, que seas tú restaurándonos, Señor. Gracias porque nos has perdonado ya en Cristo, en esa cruz, derramando toda tu sangre, toda tu vida en nuestro lugar. Por eso te damos gracias, te alabamos y te pedimos que nos ayudes a mantenernos en el camino de la santificación hasta que seamos llamados a tu presencia, que podamos estar buscándote de día y de noche en tu palabra, Señor, para oír tu voz, tener sabiduría para esta vida, discernimiento y poder ser usados como instrumentos en tus manos para tu gloria. Te damos toda la alabanza, Señor, y una vez más te damos gracias porque tú eres el agua que al beber nunca más tenemos sed, pero tenemos que beber del agua. Ayúdanos a beber de esta agua todos los días, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.